En la cadena SER, hora 25. Ángeles Barceló. Diez y 6 minutos de la noche, 9:06 en Canarias. No sabiendo que era imposible, fue y lo hizo. Esto lo escribió el poeta francés Jacques Cocteau, una frase para utópicos, valientes, para luchadores, para idealistas, una frase válida a principios de siglo, cuando la escribió Cocteau, válida ahora en estos tiempos convulsos y válida también para el futuro. No sabiendo que era imposible, fue y lo hizo. También era un graffiti que el líder comunista andaluz Antonio Romero vio hace años pintado en una pared y se lo creyó. Y de esta proclama hizo su bandera. Antonio Romero, malagueño, jornalero de la aceituna, fue uno de esos idealistas antifranquistas que se metió de bien joven en política para cambiar su mundo, en su caso desde el Partido Comunista. Y en política lo ha hecho casi todo. Hoy nos acompaña en esta mesa, junto a Alberto Garzón, otro idealista metido a político justo ahora. Ustedes lo conocen porque forma parte de nuestra mesa de políticos de los lunes. Romero y Garzón, Garzón y Romero, tienen en común la ideología y las siglas que defienden. Tienen en común la juventud con la que empezaron, pero por encima de todo tienen en común que, no sabiendo que cambiar el mundo es casi imposible, van y tratan de hacerlo. Los más veteranos periodistas del Congreso siempre recuerdan a Antonio Romero como el diputado más batallador de la época en que el PSOE tenía la mayoría absoluta. Tenía experiencia política, buen verbo, simpatía y siempre estaba dispuesto a hacer declaraciones, incluso cuando el periodista no le hubiera perseguido casete en mano. Esta comparecencia ha sido una burla. Se ha venido aquí a torear al Parlamento. Fue muy beligerante contra el llamado felipismo, el GAL y la corrupción. Cuando en 1995 el partido le reclamó para Andalucía, ya había dejado miles de iniciativas parlamentarias atrás. Pero había que poner a alguien fuerte en Málaga para competir con dos pesos pesados, Celia Villalobos y Martín Tobal. Usted tiene un programa de derecha, yo no puedo pactar con usted porque usted es de derecha y yo soy de izquierda. Entonces no me diga, pero haga usted favor de callarse y dejar hablar porque la gente debe saber. Aquí le escuchamos en un debate municipal poco antes de las elecciones, unas elecciones que situaron a Izquierda Unida como mayoría, pero donde el PSOE no votó su candidatura y dejó a Málaga en manos del PP. Romero siempre se consideró el alcalde moral. Todavía le quedaba una cita electoral en el 2000 como candidato a la presidencia de la Junta y hace 6 años anunció su retirada, sin dejar de dar la lata, dijo, pero para dejar paso a los jóvenes. Y en efecto, en el Congreso de los Diputados ha llegado el relevo con Alberto Garzón, economista logroñés de 28 años, malagueño de adopción y destetado en las juventudes comunistas, que también la izquierda tiene sus cachorros. El objetivo real es ayudar a la banca, a los grandes bancos y incrementar la concentración que existe en el sistema financiero español. Este decreto no Ahí le tenemos, en el mismo estrado que ocupó en su día Romero, criticando al gobierno y sus preferencias a la hora de dar dinero público. Garzón reniega del capitalismo, odia el arribismo político y les envía una andanada en su blog a los reductos hippies y la derivación perrifláutica de aquellos. Vaya, que si Romero escribió un libro que se llamaba ¿Por qué no me callo?, Garzón no le va la zaga. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. Antonio Romero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tiene una hija que se llama Amanda, ¿no? Sí, mi hija Amanda. Por esta canción. Sí, exactamente, por esa canción. ¿Da tanta guerra daba usted en el Congreso? Sí, daba mucha guerra y viéndolo con perspectiva me quedé corto. Me quedé corto porque lo que ha venido después ha sido terrible. ¿Se reconocían esas declaraciones que hemos escuchado? Sí, me reconocía, sí, parece que fue ayer, pero hace ya mucho tiempo. Yo llegué al Congreso en el año 89 y me vine a Málaga en el año 95. O sea, hace ya mucho tiempo que estoy aquí en Málaga y en la Junta de Andalucía, pero allí dejé muy buenos amigos y desde luego muchos testimonios de ese tipo y otros de errores. Hay unas grabaciones en algunos medios de comunicación que espero que no salgan nunca, que fueron también palabras y frases erróneas que se pronuncian, hechos ¿de las que uno luego se arrepiente? No, yo no me arrepiento de nada. Yo pido disculpas cuando no quiero herir a nadie personalmente, pero la política es dura, la gente tiene que... porque la realidad es muy dura y cuando se habla de la realidad hay que hablar con sinceridad y no hay que darle vueltas. Por ejemplo, yo utilizaba muchos términos del campo. Yo decía, no le puede usted poner puerta al campo.
O ha venido usted, señor ministro, como aquel policía que llega al patio de la comisaría y dice, señor comisario, acaban de llegar los voluntarios. Dice, pues que los desaten. O, por ejemplo, pues ha dado usted una larga cambiada. O ha dicho como aquel torero, dejadme solo. Y cuando se van los peones dice, llevarse al toro también, he dicho solo. Es decir, que había muchas cosas de este tipo. A mí me dicen que Antonio Romero frecuentemente pregunta en el partido, pero ¿y hay chavales jóvenes? ¿Y hay chavales jóvenes que salgan? ¿Hay chavales jóvenes que puedan seguir con esto? Y uno de estos chavales jóvenes es Alberto Garzón. No está mal, ¿no? Hombre, Alberto Garzón es el yerno que toda mujer quisiera tener y que todo partido quisiera tener también. Por eso en el partido y en Izquierda Unida estamos tan contentos con él, porque tiene 28 años, es profesor, es muy brillante, escribe libros, escribe con catedráticos, con pensadores internacionales de una talla extraordinaria. Uh-huh. Y desde luego se ha hecho un hueco muy brillante y quizás sea el parlamentario español más brillante que haya en este momento. Alberto, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Eso el alumno y el maestro cómo es? Bueno, la verdad es que yo con Antonio continuamente aprendo, no dejo de hacerlo. Y la verdad es que toda su experiencia política y toda su experiencia además vital, porque no es solo la cuestión meramente de política institucional, pues sirve para aprender de aquellos que estuvieron hace más tiempo, porque cuando Antonio entraba de diputado yo tenía 4 años, por lo tanto nos separa una brecha importante de tiempo, pero en cualquier caso sigue siendo un hilo, una línea que la continuamos y yo creo que lo hacemos adecuadamente y espero que Antonio se pueda sentir honrado de este tipo de lucha. Los tiempos han cambiado, se hace política de otra manera. Él me decía ahora, con la perspectiva me quedé corto. ¿Se hace política de otra manera? ¿Es diferente ahora? No, yo creo que han cambiado un poco los medios por los cuales se comunica la política, pero la política sigue siendo la misma porque las preguntas son las mismas y porque los problemas son los mismos. Los problemas en los tiempos de Antonio cuando era diputado eran el paro, la pobreza, la desigualdad y desgraciadamente seguimos en las mismas. De ahí que Antonio dijera probablemente pues que se quedó corto. La verdad es que los derechos de hoy son las luchas de ayer y por lo tanto las luchas de hoy serán los derechos de mañana y si no luchamos perderemos esos derechos. Por lo tanto la política mantiene esa continuidad y es importante que haya mucha gente, cuanto más mejor, luchando. Aunque Antonio, cuando tú estabas en política, eso de Twitter, que tan bien maneja aquí Alberto Garzón, ni existía, ni imaginábamos que iba a existir nunca, ¿no? Nada de eso. Nosotros teníamos teléfono, no teníamos teléfono móvil. En la pensión donde yo me quedaba, que es la pensión Gonzalo, que tenía 14 habitaciones y estaba muy cerquita del Congreso, en la calle Cervantes, yo amanecía muy tempranito porque tengo una cultura agraria, me acostaba temprano, me levantaba temprano y cuando llegaba la gente ya tenía el jornal ganado. Ya tenía muchas iniciativas presentadas, había hablado por todas las radios y no había más que un teléfono en la pensión, que lo tenía en la cocina, el dueño de la pensión, y llegaba a mi habitación, señor Romero, le llama Iñaki Gabilondo. Era mi jefe de prensa. Entonces tenías que ir a la familia de origen asturiano, me trató muy bien. Tenías que ir a la cocina a hablar con Iñaki Gabilondo. Sí, allí entraba. Dejen de remover el café que voy a hablar por la radio, que no se oiga. Allí entraba y entrábamos con problemas gravísimos, porque hablábamos de la guerra sucia, del GAL, de la corrupción, del caso Roldán, con temas muy delicados para el Estado y para la política española en aquella época. Y efectivamente desde ese teléfono entraba muy temprano, a las 7 de la mañana. Entraba y a veces me avisaban antes para decirme que me iban a llamar, con lo que suponía que te estabas pendiente de la radio desde las 6 de la mañana. Y siempre llamaban, porque a veces hacemos esto, que decimos que vamos a llamar y después no llamamos. Le llamaban siempre. Llamaban. Es que Iñaki Gabilondo tenía mucha palabra, no es como nosotros. ¿Es verdad que te manda propuestas de preguntas? Sí, continuamente. Antonio sigue siendo un político activo, lo que ocurre que no es diputado, pero sigue siendo un político activo y además como los dos hemos sido parlamentarios por Málaga, yo actualmente, Antonio continuamente está mandando preguntas parlamentarias al gobierno. Antonio se caracterizó en su época por mandar muchísimas preguntas, miles probablemente, y ahora pues me manda las preguntas para que yo las presente como propias y utilicemos ese mecanismo no solo para preguntas, sino para petición de informes, de datos. Antonio sigue siendo un diputado, pero detrás... A la sombra de Alberto Garzón. Sí. Ahora entendemos el éxito de Alberto Garzón, ahora entendemos que sin Antonio Romero Alberto no es nada. A ver si te lo voy a cambiar por él en la mesa de los lunes. Bueno, hay un dato, había un ranking de los parlamentarios más trabajadores que presentaban más iniciativas y estábamos en cabeza, a veces Loyola de Palacio del Partido Popular y a veces yo. Éramos los diputados que más preguntas hacíamos al gobierno por escrito y orales.
porque hay pregunta oral en comisión, pregunta oral en pleno y preguntas por escrito. Y por escrito no había límite, o sea que podías preguntar lo que fuese. Y había muchos problemas en España, problemas locales, gente que te veía en el tren. Oye, ¿por qué no le preguntas al ministro tal cosa de la estación tal, de la situación ferroviaria en tal sitio? Y preguntaba y te mandaba la respuesta. ¿Estaba el político más cerca de los ciudadanos? Sí, había mucha cercanía, porque te abordaba todo el mundo en la calle, en el tren, en los cines, en los restaurantes de Madrid, en cualquier lugar te abordaba la gente, en la acera, y te abordaba con simpatía, y no había una fractura entre la política y la ciudadanía. Se vivía todavía la luz, la ilusión, lo que supuso el final de la dictadura franquista, la recuperación de las libertades, la representación parlamentaria, los debates parlamentarios. Eran muy políticos, muy de ideas. No había tantos insultos como hay ahora, no había tanto rencor, pero había una lucha política muy limpia y muy dura. ¿Esto se ha perdido, Alberto? Bueno, ¿O es diferente? Es diferente, sin lugar a duda. Tanto los procedimientos siguen siendo los mismos. De hecho, las preguntas que nosotros entregamos, el Gobierno se caracteriza por responder muy tarde. Yo creo que Antonio además tiene el récord también en ese sentido de la pregunta, que no le respondieron durante años, ¿no? Creo que fueron 2 años, ¿no? 2 años en tardar. Bueno, fui a récord Guinness. Porque la gente, digo, señor ministro, voy a llevar esta respuesta que usted no me da a mi pregunta parlamentaria al libro de los récords. Y él creía que era una manera de hablar. No, fui, me enteré de la dirección. ¿Pero es verdad que fue? Sí. Está en Londres, Producciones Jordan, lleva la gestión del libro, de los récords en el mundo. Mandé la fotocopia de la prensa, mandé la fotocopia del diario de sesiones y quedó incorporado. Él creía que era una amenaza para salir en la prensa, un latiguillo dialéctico, pero se sorprendió cuando vio el libro del Guinness de los récords y estaba incorporado. Ahora es diferente, decíamos, Alberto, ¿no? Sí. Bueno, y había otro trato. Por ejemplo, el presidente del Senado era Carvajal, pero Carvajal se ausentaba con frecuencia de la presidencia y le sustituía Juan de Arespacochaga, que fue el último alcalde en la época de Franco de Madrid, que era senador de AP, y cuando ocupaba la presidencia me decía: señor Romero, hace mucho tiempo que la luz roja se ha encendido, debe usted abandonar la tribuna. Y yo me volvía y le decía: señor presidente, usted sabrá que es con el color que estoy más cómodo. Usted no me va a echar de aquí. Había ese tipo de relación. Luego, en el lenguaje político éramos durísimos, porque no se podía en una España democrática enterrar gente en calviva, dar un tiro en la nuca o llevarse el dinero de los fondos reservados. Eran temas muy delicados. Y interveníamos con fuerza y con debates muy serios y muy rigurosos. Pero había ese tipo de relación que es una relación que yo creo que ahora se ha perdido. Ahora hay más rencor, se vuelve a la España antigua, a la España casposa, a la España de enfrentamiento, que se ha perdido esa relación. Claro, yo conozco el contexto desde mayoría absoluta del Partido Popular y la verdad es que a nosotros nos están arrasando a todos los grupos en términos de que apenas hemos llegado a recibir la que lo comentamos en su momento también en la tertulia, la visita de Mario Draghi en unas condiciones clandestinas, sin periodistas, sin taquígrafos, impidiendo uso de los móviles, de la wifi, un contexto en el que, de todas formas, lo que decía Antonio cuando estaba apareciendo en la grabación de aquello de que esta comisión ha sido una farsa, yo lo comparto, de que prácticamente todas las comparecencias que se han hecho en esta legislatura han sido una farsa, pero no tienes mecanismos de control real sobre los miembros del gobierno. Hemos visto que se puede hacer una pregunta, pero si la quieren obviar o no responder o insultarte como respuesta, que eso sí que tiene razón Antonio, por lo menos ahora hay un clima mucho más agrio, al menos en lo que yo estoy notando es esa realidad. A mí me han llamado payaso, jabalí, miserable, me han llamado de todo en el Congreso. Desde los escaños, eso. Efectivamente, desde los escaños, y por lo tanto pues eso que en principio no debería ser un procedimiento parlamentario, porque el Parlamento es un lugar para deliberar, para discutir y ver si el otro tiene razón o no. Y yo creo que estamos ya en un contexto que si estaba enquistado en la época de Antonio, ahora está más enquistado todavía, y eso yo creo que es un elemento que explica el descrédito absoluto que tienen las instituciones como el Congreso. Seguro que en los tiempos de Antonio la ciudadanía no se había planteado rodear el Congreso en un término de decir
es que ya no nos sirve. Bueno, él decía antes que no había esta ruptura, que al contrario, te abordaban por la calle, pero no era para insultarte como pasa ahora, sino para decir, usted que está en el Congreso, por favor, a ver si me puede solucionar mi problema. Sí, de todas formas, yo noto que hay muchísima esperanza, muchísimas ganas de lucha. A mí también me paran en cualquier sitio y afortunadamente todavía no he recibido ningún tipo de insulto ni siquiera un mal comentario. Todos son pues deseos de que sigamos luchando. Lo que más me suelen decir es da caña. O sea, que hay unas ganas enormes de que cuando yo estoy debatiendo con Montoro o con Guindos sea lo suficientemente beligerante, educado, pero beligerante, para que la voz que nosotros llevamos sea la voz de la gente. Y eso sí que lo noto yo en la ciudadanía, en la calle, que dice, no, hay esperanza, todavía podemos cambiar esta sociedad. Antonio, ¿es verdad que se van de gira para hablar de las pensiones los dos? Sí, tenemos una campaña... Como un dúo. En la que actuamos juntos. Bueno, el último acto público lo hemos hecho en Fuengirola, aquí al lado, en la Costa del Sol. Y también tenemos otro acto previsto mañana en la Rueda de Andalucía y tendremos alguna actuación más. Intervenimos sobre el tema de las pensiones porque es gravísimo el saqueo de las pensiones. Es lo más sensible, lo más tierno de las conquistas sociales históricas y ahora están en peligro porque se van a deteriorar las pensiones públicas para abrirle camino a las pensiones privadas. Y es un tema importantísimo que pone de manifiesto la política criminal del gobierno, de la política neoliberal. Yo incluso tengo un artículo planteado diciendo por qué los hombres de negro no entran en Gibraltar. Gibraltar no es Europa, es un paraíso fiscal que esconde mucho dinero, que no paga Hacienda, no paga a la fiscalidad ninguna. Y ahí es donde está el problema en España, la recaudación fiscal para atender las pensiones, la sanidad, la enseñanza, que está en peligro. Y si todo eso está en peligro, hay que abrir un proceso constituyente, tenemos que ir a la Tercera República, que es uno de nuestros objetivos, porque la gente, me decía un periodista americano el otro día de una televisión importante, señor Romero, ¿ha fracasado el jaque al rey en la calle? Digo, sí, pero en las encuestas no. En las encuestas hay un 2% de valoración de la monarquía y del rey y tenía un 8,5%, un notable alto hace unos años. Luego la gente está dando jaque en las encuestas y la gente quiere ajustarle las cuentas a Rajoy y a su gobierno dentro de cuando abran las urnas próximamente y por eso quiere que le demos tanta caña a este gobierno. Hablaba de las pensiones y de educación. Viene Alberto con la camiseta verde de la Marea. No te puedo dejar que te vayas sin que me cuentes cómo lo has visto, el seguimiento. Bueno, baile de cifras como siempre. El gobierno habla de un 20%, pero la sensación que había en la calle, en las manifestaciones, pero también en las escuelas, es que ha habido un seguimiento importante, ¿no? Sí, a mi modo de ver estamos además en un clima de agotamiento en cierta medida, hay que reconocerlo. Son muchas manifestaciones y cansa, y a pesar de eso la gente sigue saliendo a la calle. Lo estamos viendo que ha sido un apoyo masivo y lo más bonito de todo es que no eran solo estudiantes, sino que había estudiantes, profesores, jubilados, había madres, padres, había gente de todas las edades en definitiva luchando por una conquista que desgraciadamente eso sí que tiene un continuo con la época anterior, porque las consignas eran queremos educación para el hijo del obrero, que eran las mismas que se mantenían en los años 70. Ese manifiesta el retroceso tan importante y la regresión social que está llevando este gobierno. Si tenemos que estar pidiendo efectivamente que el hijo del pobre pueda ir a la universidad, entonces nos encontramos con que efectivamente estamos retrocediendo años en esas conquistas, pero hay que seguir luchando porque son piezas que se van colocando en ese puzzle que estamos construyendo. Esta huelga, por más de lo que diga el gobierno, el ministerio y por más que nos insulten con las cifras, realmente está sirviendo para generar una identidad de lucha. Yo no puedo dejar escapar, Antonio, sin decirle a los oyentes que me ha traído 2 libros. El de los galgos, te pregunto después esta afición por los galgos. Me ha traído un libro a mí, que no me gustan los perros, que se llama Los 7 galgueros de Écija. Luego me dices. Y La Costa Nostra, las mafias en la Costa del Sol. Sí, bueno, ese libro es muy importante, lo hemos redactado y lo hemos escrito un periodista de Marbella, Miguel Díaz, y yo. Es el primer libro que se escribe sobre la mafia en la Costa del Sol. Nosotros denunciábamos la mafia y Felipe González dijo, en la Costa del Sol no hay mafia, es un invento del diputado Antonio Romero que además perjudica los intereses turísticos y el empleo en el turismo. Yo espero que me pidan perdón ahora y que no tarden tanto como la Iglesia con Galileo, porque se ha demostrado que hay más de 80 grupos mafiosos instalados en la Costa del Sol, que hay más de 50 ajustes de cuentas anuales
y que la mafia se comunica en 80 lenguas extranjeras o dialectos, y la administración pública tiene 7 intérpretes. Es decir, la mafia va en Ferrari y la administración pública en patineta. Pero hay una situación muy grave que nosotros denunciamos en su día. Un dato: el 74% de la inversión extranjera en el urbanismo criminal que se ha hecho en esta zona procedía de 3 paraísos fiscales: Gibraltar, Luxemburgo y las Antillas holandesas. Como estamos hablando de lo que era esta zona, yo decía antes, cuando hablaba con las mujeres empresarias, decía habitualmente cuando hablamos de Marbella, lamentablemente, porque luego Marbella tiene muchísimas cosas, y hablábamos del tejido social, de las mujeres emprendedoras, de la cocina, tiene infinidad de cosas, pero evidentemente está el tema de la especulación, el tema de la corrupción, el tema de la mafia. Yo quiero irme a un punto de Marbella en el que se entienden y se explican muy bien las cosas. Sara Vítores, buenas noches. Hola, Ángels, muy buenas noches. Estamos de noche en Marbella, en el Pirulí. El Pirulí es un lugar que conoce todo el mundo. Aquí es una especie de faro hecho con placas de cobre y es el punto en el que se cruzan las 2 avenidas más importantes de Marbella, las que llevan los nombres de los padres de esa Marbella de los años 60, 70, 80, de la jet set, de las fiestas de verano, los celebrities, la alta sociedad. Bueno, una de ellas es la avenida de Alfonso de Hohenlohe, que era un noble promotor inmobiliario alemán. Es la que viene de Puerto Banús, de la Milla de Oro, y la otra es la de Ricardo Soriano, emprendedor, político, inventor, y es donde comienza el casco urbano de Marbella. Y bueno, para que no falten padres y promotores, también aquí en el Pirulí hay un busto de Jaime de Moray Aragón, que era el hermano de la reina Fabiola de Bélgica. Y una cosa más, después de todos estos promotores, vemos en una esquinita, ahí haciendo chaflán, un edificio bastante grande, que era el Club Financiero de Jesús Gil. Ahora lo que queda de esa época, lo único, es la placa que lleva este edificio, que es Villa Ángeles, el nombre de su mujer. Pero hoy es un colegio bilingüe. La verdad no sé si hoy habrá hecho huelga. Deberíamos saberlo, Sara. Muchísimas gracias. Nada, hasta ahora, Ángels. Hasta luego. Antonio Romero, Alberto Garzón, Antonio Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por traer esta actuación que ustedes van haciendo por los pueblos, que vosotros vais haciendo por los pueblos, a Hora 25. De verdad, ha sido un gusto hablar con los dos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Os voy a despedir con la música de Ariel Roth, que entiendo que también os gusta, ¿no? Venga, Ariel, cuando